Hola, en esta ocasión voy a continuar con el tema de composición de funciones y voy a trabajar con dos reglas de correspondencia que son las siguientes. Para el caso de f, tengo que f de x es igual a 2x menos 2 entre 2x más 2. Y en el caso de la función g, su regla de correspondencia está dada por la fracción 2 entre x. Lo que voy a obtener es la composición de f con g. Bueno, nuevamente hay que recordar cómo se obtiene la regla de correspondencia. La regla de correspondencia se obtiene por definición aquí voy a utilizar los colores F y G y se obtiene reemplazando en la función F a G de X. Me queda de esta manera. Bueno, entonces voy a aplicar esta definición de regla de correspondencia, es decir, voy a reemplazar G de X, que es esta expresión, en donde aparezca la X de la F de X. Entonces, procedo. Tengo, por lo tanto, voy a repetir esta expresión, F de G de X es igual y voy a tener, por lo tanto, una serie de fracciones. Voy a bajar esto porque me va a quedar muy reducido el espacio, ahí. Y entonces voy a tener lo siguiente. Va a ser 2 que multiplica y en lugar de X voy a reemplazarlo por 2 sobre X. Entonces me va a quedar que esto multiplica a 2 sobre X menos 2. Y en la parte de abajo tengo 2 que multiplica a X. Entonces tengo 2 que multiplica a G de X. Y G de X es 2 sobre X más 2. Más 2. Entonces me queda esta expresión. Lo que vamos a hacer ahora es realizar las operaciones de resta en el numerador y de suma en el denominador. Para ello, lo que voy a agregar aquí es un denominador 1 para convertir a estos dos números en una fracción. Y aquí pues voy a realizar también la multiplicación. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Voy a continuar aquí adelante. Entonces me queda, me va a quedar así. 4 sobre X menos 2 y abajo 4X más 2. Y como dije, agrego aquí un denominador 1 en cada uno de los números. Y voy a obtener ahora el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso es X. Ese es el mínimo común múltiplo. Divido X entre X. Me da como resultado 1. Voy a anotar el resultado de la división aquí. X entre 1 me queda X. Anoto el resultado de la división acá. Los pongo en corchetes. Estos resultados de las divisiones multiplican a los numeradores de cada una de las fracciones. Entonces tengo como resultado 4x, perdón, 4 menos 2x. Y en la parte de abajo voy a hacer un procedimiento similar. El mínimo común múltiplo es x. Arriba, al hacer la división, x entre x es 1, x entre 1 es x, y estos resultados los multiplico por los numeradores. Entonces me va a quedar 4 más 2x.
Aquí hay que observar que en los denominadores de las fracciones que se encuentran arriba y abajo tienen el mismo denominador. Por lo tanto, estas x las puedo quitar, quedándome por lo tanto como resultado que esto es igual a 4 menos 2x y abajo es 4 más 2x. Y ya con esto he obtenido la regla de correspondencia de f de g de x. Entonces voy a poner aquí de g de x, que es este resultado. El resultado es este. Esta es la regla de correspondencia. Vamos a obtener ahora el dominio. Dominio de f con posición g. Por definición, el dominio está dada de la siguiente forma. Entonces aquí se debe de cumplir algunas condiciones, las voy a ir poniendo. Si voy a obtener el dominio de f con posición g, entonces me va a quedar x, tal que x pertenece al dominio de g, y g de x pertenece al dominio de f. Necesito, por lo tanto, tener los dominios de cada una de las funciones. El dominio de f, pues van a ser todos los elementos que hacen, bueno, en este caso son todos los reales, pero tengo que tener cuidado que en el denominador no sea 0. Entonces tendría que plantear aquí una ecuación. Buscar qué valores de x hacen que este denominador sea 0. Y esos valores son los que tendría que excluir del dominio de los números reales. Entonces me va a quedar, por lo tanto, primero plantear una ecuación antes de hacer este planteamiento. Entonces va a ser aquí 2x menos más 2 es igual a 0. Quiero ver para qué valores se elimina. Entonces mando el 2 que está sumando al segundo miembro, pasa restando. Luego el 2 que multiplica la x pasa dividiendo, entonces que pasa dividiendo al menos 2. Y tengo por lo tanto que x es igual a menos 1. El dominio, por lo tanto, de f van a ser todos los reales con excepción del menos 1. ¿Qué sucede en el caso de la función g? ¿Para qué valores el denominador se hace 0? Pues cuando x vale 0. Entonces, en este caso no hay que hacer un planteamiento algebraico. Podemos deducirlo a partir de la expresión. Y por lo tanto, aquí tendría que el dominio de g es todos los reales menos el 0. Ahora, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar que g de x se encuentra en el dominio de f. Entonces, g de x es esta expresión, es 2 sobre x. Voy a plantear, por lo tanto, que g de x se encuentre en el dominio de f. G de x dije que es 2 sobre x. Vamos a verificar que se encuentre en el dominio de f. Y el dominio de f son todos los reales, con excepción del menos 1. Esta expresión se puede escribir como intervalos. Entonces puedo escribirlo de esta manera. Que sea igual al intervalo que va de menos infinito a menos 1. Sin incluirlo pongo paréntesis, unión menos 1 a infinito. Esta segunda forma de representar el dominio de la función f me va a permitir hacer un planteamiento para investigar qué valores de la g de x se encuentran en esos dos intervalos. A ver, entonces aquí voy a tener dos situaciones. A ver, la primera es, primero considerando este intervalo. A ver, voy a ponerlo en así, este intervalo.
en color verde. Y aquí voy a llamar primera parte. Así, primera parte. Y luego voy a revisar qué sucede con esta otra, segunda parte. Entonces, en el caso de la primera parte, voy a hacer el siguiente planteamiento. Tengo que ver estos valores, si se cumplen, que se encuentren en este intervalo. ¿Para qué valores de X? Planteo, por lo tanto, la siguiente expresión. 2 sobre X. Y para que se encuentre en este intervalo, tendría que cumplirse la siguiente desigualdad, que sean menores que menos 1. Este es en el caso de la primera parte. Y en la segunda parte, ahorita solamente estoy haciendo los planteamientos. La segunda parte, ahora lo que tengo que ver es para qué valores de X. Ya se me movieron aquí, ahí está. ¿Para qué valores de X? La regla de correspondencia G de X, 2 sobre X, que es esa la expresión, se encuentran en este segundo intervalo. Lo que tendría que hacer entonces es el planteamiento de 2 sobre X, y para que se encuentren en el segundo intervalo, deben de ser más grandes que menos 1, por lo tanto tiene que ser mayor que menos 1. Son dos situaciones que tengo que hacer porque son dos intervalos, pero resulta que a su vez, en cada una de estas, las voy a tener que subdividir en dos partes. Ahora explico por qué. Bueno, resulta que si quiero despejar a X de esta expresión, pues en principio uno pensaría que pasa multiplicando, pero sucede que va a ser importante saber si es positivo o negativo, porque al ser positivo no afecta de ninguna manera la expresión y pasaría multiplicando al menos 1. Pero si fuera negativo la X, entonces afecta a este, cambiaría el sentido de la desigualdad. La X efectivamente va a pasar multiplicando, pero el sentido de la desigualdad va a cambiar. Con ello lo que quiero decir es que habría dos situaciones. Antes de realizar esta operación, veamos por ejemplo un caso particular, una situación nada más para que quede claro esto de por qué tendría que ser una situación así, de considerar en qué, si es positivo, si es negativo. Por ejemplo, aquí si tengo 10 entre 2, 10 entre 2 es 5. Y sé que 10 entre 2 va a ser menor que 20, por ejemplo. Entonces, este 2 que está aquí, que es positivo, va a pasar multiplicando, y entonces tengo 10 menor que 20 por 2, que es 40, y se cumple la desigualdad. 10 sigue siendo menor que 40. Aquí hay que observar que es el sentido de la desigualdad no cambió. Pero ¿qué sucede si fuera este número de acá abajo negativo? Que fuera así, negativo. El resultado de esta división es menos 5. Y efectivamente este número es menor que 20. No hay ningún problema. Este número, si yo lo quisiera pasar para acá, tengo que tener cuidado de cambiar el sentido de la desigualdad. Veamos qué sucede si no hago el cambio.
Si dejo el sentido de la desigualdad tal cual, entonces tendría 10, voy a ponerlo con azul, 10 menor que, y este, al moverlo para acá, me va a quedar como menos 40. Y no es cierto que el 10 sea menor que menos 40. ¿Y por qué sucedió esto? Porque al hacer el movimiento, el despeje de el menos 2, como era negativo, y al cambiarlo para acá multiplicando, tenía que haber hecho un cambio en el sentido de la desigualdad. Entonces, aquí puedo hacer el despeje del menos 2, pero atendiendo a que es negativo, entonces tengo que cambiar el sentido de la desigualdad a mayor que. Entonces, si es positivo el denominador, no pasa nada, se conserva el sentido de la desigualdad. Pero si es, bueno, si fuera positivo. Pero si fuera negativo, como es en este caso, entonces al hacer el cambio, al hacer el despeje, cambia el sentido de la desigualdad. Esto que estoy presentando aquí, lo voy a aplicar en cada una de estas situaciones que están acá arriba. Como no sé cómo es X, entonces lo que hago es suponer, voy a borrar esto que está aquí. Entonces, como no sé cómo es X, lo que hago es suponer dos situaciones. Vamos a suponer que es menor que 0, es decir, que sea negativo la X, y la otra es positivo. Entonces, aquí es si es negativo, si es positivo. Veamos entonces. Vamos a trabajar el lado izquierdo de la primera parte. Voy a despejar a la X. Al hacer el despeje, me va a quedar 2, pero como es negativo, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por lo tanto, va a ser mayor que, y la X va a pasar multiplicando al menos 1. Me va a quedar, por lo tanto, menos X. Me va a quedar así. Menos X. ¿Sí? Ya después de mover a la X. Esta menos X la voy a pasar al primer miembro. Va a pasar sumando. Entonces me va a quedar X más 2 mayor que 0. Voy a mandar el 2 que está sumando al segundo miembro, y la idea es quedarme únicamente con la X. X es mayor que menos 2. Ahí está. Y entonces tengo una solución para un primer caso. Tengo esta situación, voy a poner en color naranja. Tengo esta situación bajo esta condición. La solución final no es esta, sino que tengo que atender a la condición inicial que primero supuse. Entonces, deben de cumplirse de manera simultánea ambas condiciones. Que X sea menor que 0 y X mayor que menos 2. Los valores que cumplen estas dos condiciones son el intervalo de menos 2 a 0. Y esta ya es, ahora sí, la solución para el primer caso. Esta sí. Bueno, veamos qué sucede en la segunda mitad de la primera parte. Aquí estamos suponiendo que el denominador es positivo. Si es positivo, entonces cuando este denominador lo mando para acá, el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces me va a quedar, por lo tanto, que esto es 2 menor que, aquí no cambia el sentido de la desigualdad, se conserva en la misma dirección. Y la X que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda menos X. Hago los cambios, mando la X al primer miembro, tengo X más 2 menor que 0. Mando el 2 que está sumando al segundo miembro, tengo X
menor que 0, menor que menos 2. Y ya tengo nuevamente una solución, que es esta, bajo esta condición. Entonces, hay que ver si hay elementos en común en esta solución con la condición inicial. Habrá elementos menores que menos 2, es decir, a la izquierda de menos 2, y que a su vez sean mayores que 0. La respuesta es no. Entonces, en este caso, para esta situación, no hay una solución que pueda escribir y que cumplan de manera simultánea estas dos condiciones. En este caso, nosotros representamos, si queremos escribir una respuesta, lo representamos de esta manera. A esto se le llama conjunto vacío. Es decir, no hay solución que cumpla ambas condiciones. Veamos qué sucede en la segunda parte. Y nuevamente en el denominador voy a tener dos situaciones. Primero, si x es menor que 0, es decir, vamos a considerar si es negativo y vamos a considerar después si es positivo. Vamos a hacer los movimientos. Entonces, aquí tengo x que está dividiendo, va a pasar multiplicando, pero si x es negativo, entonces va a cambiar el sentido de la desigualdad y por lo tanto voy a tener lo siguiente. 2 va a ser menor que, y esta x va a pasar multiplicando al menos 1, por lo tanto me va a quedar menos x. Voy a hacer movimientos, x más 2 menor que 0, mando el menos 2 al segundo miembro, me queda x menor que menos 2. Y tengo aquí una solución bajo esta condición. Lo que tengo que ver es si hay soluciones de x que satisfacen ambas condiciones, es decir, que sean menores que 0 y menores que menos 2, y si los hay. Los que va a haber en común en ambos son los que son menores que menos 2. Por lo tanto, en este caso, el intervalo va a ir de menos infinito a menos 2, y esta es la solución en este caso para la segunda parte. Veamos qué sucede en la segunda mitad. En la segunda mitad estamos suponiendo que es positivo el denominador, y si es positivo, entonces al cambiarlo para acá, el sentido de la desigualdad no cambia. Bueno, entonces tengo que me va a quedar 2, no cambia el sentido de la desigualdad porque dijimos es positivo, entonces este al cambiarlo, al pasarlo para acá va a pasar multiplicando, sin que cambie el sentido de la desigualdad. Se va a quedar igual, entonces me va a quedar que esto es menos x. Mando el menos x al primer miembro, entonces me va a quedar x más 2 mayor que 0. Mando el más 2 al segundo miembro y me va a quedar x mayor que menos 2. Y ya tengo una solución bajo esta condición. Tengo que verificar ahora si hay valores que satisfacen ambas condiciones. Habrá valores mayores que menos 2 y que sean a su vez mayores que 0. Sí, sí los hay, y son precisamente los que son mayores que 0. Por lo tanto, en este caso, la solución me va a quedar de 0 a infinito. Y ya tengo la solución de los valores que satisfacen ambas condiciones. Tengo tres soluciones. Esta primera, que había puesto acá. Tengo tres soluciones. Esta y esta de aquí. Entonces, son tres intervalos. Lo que quiere decir es que estos tres intervalos van a satisfacer la condición de que g de x se encuentre
en el dominio de f, que es todos los reales con excepción de -1. Nos falta verificar si estos tres intervalos forman parte del dominio de la función g, porque esa es la primera condición que se debe de cumplir. Entonces, ¿cuál es el dominio de g? El dominio de g es todos los reales con excepción del 0. Y efectivamente, estos tres intervalos son números reales y en ningún caso está contemplado el 0. Por lo tanto, estos tres intervalos que encontré van a satisfacer esta condición. Concluyo, por lo tanto, que el dominio voy a ponerlo en color negro, dominio de f con posición g es igual a estos intervalos que encontré acá arriba. Pero los voy a ordenar de izquierda a derecha, de menor a mayor, y entonces voy a comenzar con este en primer lugar, es el que está más a la izquierda, este en primer lugar. Luego le seguiría este en segundo lugar y este en tercer lugar. Entonces tengo así, mi solución va a ser de menos infinito a menos 2, que es este intervalo, unión menos 2 a 0, que es este intervalo, unión de 0 a infinito, que es este último intervalo. Y de esta manera ya tengo el dominio de la composición de las funciones. Por lo tanto, la solución del dominio es esta y su regla de correspondencia está dada acá arriba. Bien, de esta manera concluyo con la solución de este ejercicio y por mi parte es todo.